poco y presentarles lo que ha sido la actualización del Código Urbano y de Edificación de la ciudad de Mendoza. Se aprobó hace unos 15 días, se publicó el lunes de la semana pasada y entra en vigencia hoy, 14 de mayo. Em, Les queremos contar cómo ha sido la dinámica de esta actualización. Un poco la idea de hoy es contarles un resumen breve y quizás en donde ustedes tienen que hacer foco después a la hora de leer el código para orientarlos en eso. Y claramente, bueno, no es una explicación del código porque sería muy largo, pero sí contarles en dónde hacemos foco. Contarles que, bueno, y me olvidaba decirles la dinámica de la reunión, perdón. En primer lugar, vamos a hacer toda la explicación de lo que han sido los cambios del código y si tienen preguntas pueden ir o dejándolas anotadas en el chat y hay parte del equipo que también está conectado que va a ir respondiendo y si no, al final cuando termine la explicación vamos a dejar un tiempo de preguntas abiertos los micrófonos para que puedan hacer las preguntas que quieren con la dinámica de ir levantando la mano y vamos respondiendo de a poco. Hola Comentarles también. Pauli, buenos días, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la participación de todos. Estoy conectada desde el teléfono de Paola porque no me permite el mío la conexión, pero también estoy conectada y acompañándolos en la presentación, así que vamos a estar desde la Secretaría, casi todo el equipo completo, colaborando y acompañando en esta presentación. Ujú. Bueno, ahí estaba hablando Eva González, que es la secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano. Y también contarles que está el equipo de planificación territorial, que ha sido también fundamental y se ha trabajado en conjunto, mano a mano, con ellos desde el laboratorio urbano para, para todas las modificaciones que se han realizado. Una vez dicho todo esto, vamos a puntualmente lo que es las modificaciones del código. Contarles que el código se estructura en una parte urbana y una parte de edificación. La parte urbana, que es donde nosotros hemos hecho las modificaciones principales, el de edificación tiene la parte de edificación tiene una mínima modificación, pero esto se va a trabajar posterior con el código unificado de provincia, por eso no se han modificado, solamente se ha trabajado sobre lo urbano. Contarles que tiene 5 capítulos el apartado urbano y las modificaciones principales han estado basadas en los primeros 3 capítulos, que es el del trazado urbano, de las normas de edificación y de la zonificación de usos del suelo. El apartado edilicio, que es la parte que les decía recién, ha tenido solamente una modificación en el último punto, que es el de sustentabilidad, en el que ya les vamos a contar bien cuáles son las modificaciones. En primer lugar, contarles que el proyecto de esta ordenanza lo que propone es una unificación de todas las ordenanzas que formaban parte del código. Muchas veces pasaba de que había muchas ordenanzas sueltas, entonces a los profesionales se les hacía muy difícil entender bien de dónde tenían que buscar la información, cómo la tenían que buscar. Entonces, lo que se hizo con este código fue una recopilación de todas esas ordenanzas que ya se derogaron. Entonces, hoy en día solamente lo que rige es el código urbano y de edificación. Entonces, creemos que eso va a ser bastante más simple la dinámica y el trabajo diario para todos los profesionales. Vamos a ir explicando capítulo por capítulo cuáles fueron los cambios que se hicieron. Contarles que en el capítulo 1, que es el de normas del trazado urbano, hay una incorporación de la ordenanza de veredas, hay cambios en las generalidades y en las consideraciones de cocheras de estacionamiento, hay algunas modificaciones en arbolado, perdón, en lo que respecta a numeración domiciliaria y a la gestión de residuos. Ujú. En el 2025 se había promulgado una ordenanza que modificaba a las veredas. Esa ordenanza ahora se incorporó, que bueno, eso es por si no la saben, es comentarles un poco, que establece como cuáles son las zonas en donde es obligatoria la colocación de veredas completas, establece las distintas materialidades permitidas, cuáles son las zonas en las que hay que colocar el sistema de podo táctil y bueno, hay distintas
consideraciones. Después, contarles que han habido cambios en lo que son las normas generales sobre cocheras y estacionamientos. En la ordenanza anterior no estaban permitidas las cocheras dentro de lo que era la ciudad, elegido del territorio de la ciudad de Mendoza. Entonces, nosotros un poco fue preguntarnos el por qué no estaba permitido y cómo podíamos solucionarlo, entendiendo que el problema del estacionamiento es la situación de resolver el tema del estacionamiento es un problema para el centro, sobre todo para los locales de la ciudad de Mendoza, para la gente que vive en la ciudad de Mendoza. Entonces, la propuesta que hacemos desde el municipio es permitir estos locales, estas plazas de estacionamiento condicionado a la construcción de locales comerciales en el frente de la fachada. En un porcentaje de lo que es el frente de la fachada, se le va a exigir a las plazas de estacionamiento que coloquen locales. Un poco el objetivo de esto es seguir generando ciudad y frentes comerciales activos y no paredones, que quizás es la parte, paredones ciegos y vacíos urbanos, que quizás es la parte que a nosotros no, era el por qué las ciudades estaba prohibida la colocación de las plazas de estacionamiento. Entonces, bueno, en algunas de las partes se va a permitir. Esto va a regir para plazas de estacionamiento públicas, para aquellas plazas de estacionamiento que sean de algún comercio privado, no se les va a hacer esta exigencia, o de hoteles, por ejemplo. Em, Contarles que en lo que respecta al arbolado, se tuvieron nuevas consideraciones en lo que es la incorporación de la Dirección de Obras de Espacios Verdes y Arbolado del municipio en las decisiones que tiene que ver elaborado en pos de agilizar los trámites de obras privadas y poder tomar decisiones un poco más rápido y más directo. Y uno de los cambios que se hicieron también en relación a cuestiones que veíamos mucho de los expedientes, muchas de las decisiones de los cambios que hay que surgieron en este código están relacionados con muchos de los casos que veíamos a diario en el municipio en los últimos años y que ya eran una constante de que siempre generaban dudas que había que volver a analizar. Entonces, bueno, esas cuestiones ya se incorporaron como nueva regla y la idea de esto es acelerar los trámites y acelerar los procedimientos para ustedes, los profesionales. En lo que respecta al arbolado, se establecieron unos parámetros de dimensiones de posas, que son los nichos de los árboles, en relación a los anchos de vereda. Antes teníamos una medida estándar y se tenía que cumplir para todo tipo de anchos de veredas, y la verdad que, bueno, vimos que eso era un problema muy grande, sobre todo en las veredas que eran muy angostas, que quizás más de la mitad del árbol de la vereda tenía que ser destinada al nicho en una obra nueva. Después, contarles que el código, como había sido modificado hace muchos años, el código tenía cuestiones antiguas que habían quedado, que quizás son las que, esto fue uno de los motivos que nos llevó a nosotros a actualizarlo, y un ejemplo era la materialización de la numeración domiciliaria, que se exigía la típica placa de bronce que se exigía hace muchos años. Entonces, bueno, hay muchos de estos que son actualizaciones que quizás son mínimas, pero que hacen a una modernización completa de lo que es el código, que de cosas que quizás ya se venían haciendo. Y contarles que quizás haya algunos que este tema lo hayan tratado, sobre todo cuando tiene que ver en las cuestiones de lo que respecta a la gestión de residuos, de los cestos de basura, o cuando se hacen las evaluaciones de impacto ambiental, em, que la gestión integral de residuos estaba transcrita dentro del código y lo que se ha hecho es sacarla, porque entendemos que la gestión de residuos es una concepción mucho más integral que lo que respecta simplemente a la edificación. Y comentarles de paso que el equipo de higiene urbana está trabajando en una actualización de este proyecto que ya está en tratamiento, está en el área de legales en revisión y muy probablemente el mes que viene tengamos una nueva ordenanza completamente actualizada. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Es un proyecto que lleva mucho tiempo trabajando los chicos, entonces también un poco lo que se hizo fue ir acorde a eso y sacarlo del código urbano y dejarlo ya simplemente como una ordenanza aparte.
Hoy lo que rige es la ordenanza 2903 del 88, pero una vez que se sancione esta nueva ordenanza, va a ser la que regirá. Bueno, respecto al apartado U2, es el apartado relacionado con las normas de edificación. En este caso, principalmente lo que se ha modificado ha sido relacionado a las tipologías edilicias, ahora lo vamos a ver, los indicadores urbanos y una nueva metodología de cálculo para la contribución compensatoria. Respecto a las tipologías edilicias, estos son los gráficos que originalmente se encontraban en la ordenanza, son exactamente igual, lo único que ha cambiado es el formato, digamos, y la gráfica, pero es lo mismo que figuraba, digamos, originalmente. Respecto al basamento, los principales cambios o las modificaciones que han habido ha sido en relación a, si bien, bueno, algunas cosas son bastante simples, nuestra intención es tratar de mostrarlas de forma tal de que ustedes que son profesionales y que están todo el día trabajando con el código, sepan, digamos, que, aunque sea pequeño el cambio, que puedan contar con esa información. Por ejemplo, en este caso, el ancho de vereda originalmente figuraba con ciertas tolerancias y bueno, y por ahí eso generaba muchas dudas, entonces ahora hemos sido mucho más claros y hemos indicado específicamente desde dónde hasta dónde, digamos, va a regir la altura máxima de fachada en relación al ancho de vereda. Otro cambio que hubo fue en relación a una modificación que tiene que ver con que se podrá sobresalir del perfil frontal del basamento con algunos elementos como por ejemplo los aleros, siempre que no se excedan los 0,50 metros, o sea, 50 centímetros, y también se va a permitir que las barandas también, digamos, puedan, digamos, siempre que las mismas, digamos, sean translúcidas y que no excedan los 90 centímetros, puedan invadir sin necesidad de que eso genere algún tipo de consideración o de excepción que muchas veces nos pasaba. Siempre es importante en este caso entender que en ningún caso se va a poder invadir la línea municipal. No pueden sobresalir del perfil, pero no invadir la línea municipal. Luego, por otro lado, los basamentos de 10, 12, 50 y 15 siguen rigiendo y eso, bueno, dependerá de cada zona. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Respecto a la tipología edilicia de torre y de torre con basamento, el principal cambio es que originalmente se permitía invadir el retiro frontal y posterior con un balcón que tenía 1,20 m. Ahora va a ser hasta 1,50 m, pero siempre también en este caso considerando que no se puede invadir la línea municipal. Y que en los retiros laterales y entre torres los balcones deberán quedar incluidos, eso es exactamente igual que como estaba hoy. Y otro de los cambios es que se va a poder optar por un retiro constante de 8 metros a partir de los 40 metros de altura hasta alcanzar la altura máxima en las zonas que por supuesto se permita, ¿no? Muchos de estos cambios también tienen que ver con cuestiones de, por ejemplo, particularmente el de los balcones de 1,50 m, de que quizás muchos de los reclamos era que en 1,20 m, restando el ancho del muro, quedaban balcones muy chicos, entonces, bueno, como que no se terminaba de generar una espacialidad que aporte a los departamentos, entonces, bueno, un poco también la idea de estos pequeños cambios es ir mejorando la calidad de las construcciones en la ciudad de Mendoza. Mm. Bueno, otro cambio importante es que se incorpora una nueva tipología que se denomina torre con basamento en zonas residenciales. En este caso, lo que es importante tener en cuenta, primero, una aclaración para todas las tipologías es que los gráficos que se incluyen son esquemas, ¿no? O sea, son esquemas que indican un poco cuáles son las limitaciones, ¿no? Son carpas volumétricas. Después, por supuesto, que cada proyecto podrá hacer, digamos, dentro de esa carpa, digamos, las propuestas que deseen, ¿no? En este caso, lo que esta tipología permite principalmente es combinar la torre sobre el basamento o cuando en una misma parcela se puedan construir de manera separada la tipología de torre y la tipología de basamento. Entonces, respecto a las consideraciones principales, es que el basamento va a tener una limitante que es que va a poder ser hasta una altura de 7 metros,
Luego se podrá realizar un tercer, cuarto, quinto nivel hasta los 15 metros de altura, entendiendo que acá hay que incorporar un retiro lateral obligatorio de 3 metros y uno de fondo obligatorio de 4,50, y luego a partir de estos 15 metros se va a poder alcanzar la altura máxima de la zona haciendo uso de la tipología de torre, perímetro libre y siempre, por supuesto, cumpliendo con todas las especificaciones de las torres, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque también, o sea, si bien puede estar dentro del perfil, en este grafiquito lo único que quisimos reflejar es que pueden estar las dos tipologías separadas, ¿no? O sea, por un lado el basamento, que podría estar en el fondo del lote o puede estar digamos, en la disposición que disponga el proyecto, ¿no? Pero cumpliendo con todo lo que los requisitos relacionados al basamento. Y por otro lado puede estar la torre separada o pueden estar dentro de una misma, de un mismo elemento volumétrico. Este es el caso también puntual de que Ujú. decíamos que era uno de los requerimientos que teníamos como generalidad dentro del municipio, en el que, por ejemplo, en el caso de que sea una torre de perímetro libre, en caso de querer hacer un Zoom o algún espacio común en el jardín o en el patio, no estaba permitido porque no se permitía esa combinación. Entonces, bueno, un poco el espíritu de esto también un poco Viene por ahí. viene acompañado de eso. Respecto bueno, en relación a esta tipología, ¿no? Hay un caso para la zona residencial 5, que es la que está, digamos, cercano al Parque Central. En este caso también, digamos, como es una zona residencial, se va a permitir la combinación de tipologías, ¿no? Pero va a tener algunas consideraciones especiales en donde, bueno, en primer lugar, se va a solicitar obligatoriamente cumplir con un basamento en un mínimo del 60% del frente de la parcela. En contacto con la línea municipal y que este va a tener que tener una altura de 10 metros. Por otro lado, también, bueno, se va a poder permitir combinar la torre, como explicábamos recién, y también, digamos, perdón, se va a permitir, o sea, diseñar, digamos, una torre de perímetro libre, o sea, una torre exenta, pero sí siempre se va a tener que, o sea, separado, ¿no? Bueno, siempre se va a tener que cumplir con el basamento con este porcentaje de edificación de tipo basamento en relación a la línea municipal de 10 metros de altura, y luego también se pueden como separar los dos elementos, por un lado el basamento y por otro lado la torre. En este caso también los locales comerciales van a ser obligatorios. Lo que necesitamos promover un poco es que haya un poco más de movimiento y de actividad en la zona. Por eso es que se hace este tipo de modificación. Ahora, respecto al tema de los indicadores urbanos, el primer cambio importante que hay es relacionado a las consideraciones en el cálculo del FOS. En primer lugar, lo que se cambia es que el FOS, como ustedes saben, siempre cuenta dentro de las cocheras, perdón, las cocheras siempre cuentan dentro del FOS, pero ahora lo que se ha hecho es que va a contar al 100% solamente si se encuentra dentro del volumen edificado o si posee una cubierta que no permita el paso del agua de lluvia, o sea, que sea una cubierta completamente techada, ¿no? No que sea permeable. Em, aquellas, digamos, las superficies, digamos, si uno desarrolla una cochera que tenga, digamos, como una superficie de piso, como una losa, ¿no? Pero que arriba, digamos, tenga como superficie de un pergolado donde se permita el paso del agua, ahí no computará dentro del FOS. Ese es un cambio muy importante. Que antes computaba el 50, ahora Ajá. independientemente de si el piso es permeable o impermeable, no computa dentro del Exacto. FOS. Antes sí era permeable, computaba al 50 y entonces, bueno, ahora no va a computar. Por otro lado, también, bueno, otro de los cambios es que se computará el 50% de la superficie a aquellas salientes que no avancen más de 1,50 m. Esto es por el cambio que hemos comentado de que los balcones ahora podrán ser un poquito más amplios, siempre y cuando tengan dos o más lados abiertos, ¿no? Eso es igual que como estaba. Y por último, otro de los cambios es que los espacios de circulación vertical y horizontal se considerarán al 100% en el cómputo de indicadores, que antes estaba al 50%, ahora van a estar al 100%. Otro cambio importante es que hemos eliminado como indicador el FOT,
en donde ahora se va a regular con el FOS y la altura máxima. Se incorpora el FIS, el factor de infiltración del suelo. Esto viene también de un poco alinearnos con lo que hemos venido trabajando con el Código Unificado de la provincia en primer lugar. En este caso, nosotros lo vamos a empezar a solicitar solamente en las zonas residenciales y se calcula igual que lo están haciendo en otros municipios, es un 60% de la superficie libre. Esto se puede cumplir con áreas de suelo natural, jardines, canteros, pisos drenantes, cubiertas vegetales. Y por otro lado, bueno, como dije, solamente para las zonas residenciales, o sea, las zonas centrales y comerciales, por ahora no lo vamos a solicitar. Y luego también existe la posibilidad de plantear alguna medida alternativa, llegado el caso en el que, bueno, hubiera alguna complicación para cumplir con este indicador. Lo que nosotros buscamos, digamos, es que, bueno, estas medidas alternativas traten principalmente los excedentes pluviales y se pueden pensar o proponer sistemas de retención, regulación o infiltrado, entendiendo que, bueno, que el cambio climático ya es algo que nos está tocando a todos y que cada vez las lluvias son más intensas y que tenemos que empezar a pensar algunas acciones relacionadas a esto. Esta es la planilla de indicadores que muchos de ustedes conocen, que nosotros la tenemos incluida en nuestro código y que siempre que han venido a la municipalidad la han podido ver. Solamente les queremos mostrar los cambios que va a tener. En primer lugar, se elimina el FOS mínimo en las zonas residenciales. Por otro lado, se incorpora el FOS de esquina como un indicador ya claro, digamos, en la tabla, de forma tal de que no tengan que ir a la... Originalmente estaba detallado en el texto de la ordenanza, ahora lo hemos incluido en esta tabla para que sea más fácil, digamos, a la hora de proyectar. Por otro lado, aquí pueden ver también que el FIS hemos colocado que no se solicita en las zonas centrales y en las comerciales, y en las zonas residenciales se solicitará el 60% de la superficie libre, como explicábamos recién. Otro cambio ha sido, bueno, un ajuste en las tipologías, por esto que han habido algunos pequeños cambios. Y por otro lado, también hemos incorporado la altura de basamento por zona, que eso era también algo que muchas veces estaba escrito en el texto y que por ahí es mucho más claro poder verlo en la tabla, ¿no? Ujú. Uy, Sí, perdón. un poco lo que buscamos en líneas generales es tratar de hacer más fácil la lectura del código Ujú. a diario, o sea, hasta por cómo lo usábamos nosotros y también los comentarios que habíamos recibido de los profesionales de afuera. Entonces, bueno, entendemos que la tabla siempre es más gráfica y más fácil de acceder para todos. Y bueno, contarles ahora que, como mencionaba recién Mercedes, a raíz de haber eliminado el FOT como indicador dentro del municipio, hubieron muchas cosas, hubieron muchas cosas del código que tuvimos que modificar, que estaban ligadas directamente al FOT, y una fue si pueden, Un hay un segundo. micrófono que no está Bueno, muteado. sí, por ahí, Perdón, ahí como se está. van incluyendo, nosotros estamos tratando de mutear, pero Bueno, contarles la contribución compensatoria y los cambios quizás en cómo la concebimos y cómo se interpreta. La idea de esto es que el proceso de la contribución y de estos beneficios urbanos obtenidos a través de la contribución compensatoria sean muy claros para el proyectista desde el momento uno en la que se está gestando esa idea de proyecto. Y también que durante el proceso sea una decisión del profesional y del comitente, quizás, cómo se puede acceder o no a estos beneficios. ¿Se entiende? Lo voy a explicar. Quizás esta parte puede parecer un poco engorrosa al principio o quizás un poco difícil de calcular, pero la idea justamente fue todo lo contrario, sino hacer un procedimiento mucho más fácil y que el cálculo sea mucho más directo. Los beneficios urbanos que se pueden obtener son un beneficio para construir en altura, un beneficio para ocupación de retiros o beneficio para FOS, o sea, para acceder al FOS. Ahí los voy a explicar mejor uno por uno. Bueno, los beneficios en altura, nosotros un poco lo que vamos a hacer es que en las zonas en las que esté permitido construir
hasta 27 metros, es posible acceder a través de la contribución compensatoria al beneficio de construir un nivel más, y en las zonas en las que esté permitido construir más de 27 metros, se puede acceder hasta construir dos niveles más. Es importante destacar que para las tipologías de basamento está excluida, no se puede acceder a la contribución compensatoria, sino que solamente para la tipología de torre. Y la manera de calcularlo es un 8% de los metros cuadrados excedidos por el valor del CAMSA. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una torre que tiene una huella de edificación de, por ejemplo, 100 metros cuadrados y yo construyo un piso más de esa torre, por ejemplo, que mi torre tenga 27 metros y yo llego a los 30 metros, puedo construir hasta un piso más de 3 metros 50, y eso que yo construí son 100 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, yo de esos 100 metros cuadrados pago el 8%, es decir, 8 metros cuadrados por el valor del metro cuadrado del CAMSA. Y eso es la contribución compensatoria en altura. En el caso del beneficio en retiros, para acceder al beneficio de retiros, yo puedo acceder para ocupar retiros laterales o posteriores. En el caso de, están establecidos, en todos los casos está establecido el límite máximo de hasta dónde se puede solicitar ese beneficio, que también, bueno, se ha hecho a partir de un estudio y de distintos casos dentro de la ciudad y estudios morfológicos específicos. Entonces, contarles que, por ejemplo, para el caso en el que el retiro posterior sea de 30, se puede permitir, a través de la contribución se puede permitir ocupar hasta un 25% de esa altura, cuando el retiro es de 20 hasta un 17 y cuando el retiro es de 15 hasta un 13. Respetando, por Em, supuesto, siempre los mínimos, ¿no? O sea, que tiene que ser mínimo de 6 metros o 3 claro, metros en los en los retiros laterales, ¿no? laterales. Ujú. Un poco la manera de calcularlo es que si yo, por ejemplo, de mi torre, de cada lado de mi torre, yo ocupé por decirles una torre que tenga en los retiros laterales este y oeste. Si yo al este ocupé un metro cuadrado en un balcón y al oeste ocupé otro metro cuadrado, por piso tengo 2 metros cuadrados de ocupación de retiro que se van a ir sumando en todos los pisos, y de toda la cantidad de metros cuadrados que yo obtenga, voy a pagar el 10% del metro cuadrado, de los metros cuadrados esos. Un poco también, y esto es digamos, una excepción que salió, no es una excepción no, está bien. Digo, no es en los retiros, este 10%, cuando se ocupe con balcones, se va a descontar el 50%. Un poco el objetivo nuestro es incentivar a que esa ocupación de retiro se haga con balcones. Entonces, ese metro cuadrado que se ocupa, si se hace con balcones de hasta 1,20 m, se cobra al 50. Entonces, bueno, un poco la idea nuestra, entendemos que para el vecino no es lo mismo que se ocupen esos retiros con una ventana directa que con un balcón, y así, y también para incentivar que las construcciones tengan estos espacios intermedios de balcones que creemos que le aporta a las construcciones. Y también, en el caso del FOS, se puede solicitar hasta un 15% más del FOS obligatorio, y el valor a pagar es el 25% de esos metros cuadrados excedidos en el FOS. Contarles que, bueno, para relevamientos de viviendas unifamiliares se ha hecho como una excepción en casos en las que muchas veces habían casos de viviendas en las que para mejorar las condiciones de habitabilidad habían tenido que como emergencia ampliar una habitación o ampliar un baño. Entonces, bueno, hasta 12 metros cuadrados es la tolerancia que se tiene en ocupación del FOS, en la que no catalogarían como para pagar esta contribución. Y después, bueno, estos son particularidades que quizás esta es la parte más engorrosa, pero es para que sepan que está y que después hay que leerlo más claro. Decirles que, bueno, para el caso de esos metros cuadrados que son, por ejemplo, que es beneficio en altura y beneficio en retiros, está especificado punto por punto qué rige en cada caso, porque bueno, si es un metro, o sea, si el beneficio ya se obtuvo por un lado, no se puede volver a
pagar por el otro. Entonces, bueno, es contarles como que está explicado cuál de los valores rige para cada metro cuadrado. Únicamente cuando dos se toquen, dos o tres, digamos, se estén tocando, si no, siempre, si uno pide en altura, en retiros y en FOS y no se interceptan entre ellos, se paga cada Se uno por suma. separado, claro, se va a sumar. Y bueno, y por último, el apartado U3, que tiene que ver más bien con las normas de zonificación y usos del suelo, en donde ahí les vamos a explicar, se han incorporado dos nuevas zonas, la comercial 3 y la residencial 7. Por otro lado, un cambio importante es que las zonas residenciales que originalmente eran netas, en donde, digamos, esto está relacionado a los usos del suelo, ¿no? Eh, Quiere decir que, bueno, hoy en día van a ser mixtas, lo vamos a explicar. Luego se ha incluido un glosario con los usos, también lo vamos a mostrar. Y por último, la incorporación de superficies mínimas de lote para todas las zonas. Las dos nuevas zonas que se incorporan son la R7, que es en el sector del barrio Bombal, y este sector del Formaje, el barrio Formaje, que van a tener un cambio en términos de zonas. Y por otro lado, en la cuarta sección, una nueva zona que se llama Comercial 3. Luego también, digamos, se ha extendido el sector, digamos, de los barrios, estos barrios que se encuentran, digamos, hacia el oeste, ¿no? Que van a ser parte de la zona residencial suburbana. Por otro lado, las zonas residenciales netas van a pasar a ser mixtas. Tradicionalmente nosotros siempre hemos trabajado con ejes, como ustedes saben, en los ejes de abastecimiento y servicio, y las zonas, digamos, que son propiamente residenciales, en donde siempre ha primado, digamos, la residencia y algunos usos muy acotados. Hoy lo que nosotros, con el concepto de ciudades próximas y de tratar de acercarle a los vecinos, usos que están relacionados con su cotidianeidad y que no son de alto impacto, ha sido la idea de esta de incluir, digamos, y de modificar y de que estas zonas pasen a ser un poco más mixtas, ¿no? Bueno, contarles que se incorporó un glosario de los usos, de los usos existentes. Les cuento por si muchos no saben, en la normativa hay una planilla en la que está especificado uso por uso y si esos usos están permitidos o no en qué zona de la ciudad. Lo que hicimos fue incorporar una definición específica de qué contempla cada uno de esos usos que se hizo con en conjunto con la Dirección de Comercio, con distintas áreas de la provincia, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Turismo, para empezar, como hablar. Yo sé que hay cosas que parece que eran lógicas y que funcionaban así, pero bueno, cuando nos pusimos a ver más en detalle, habían algunos desacuerdos en las concepciones de los usos. Entonces, bueno, la idea fue hablar todos el mismo idioma y que quede por escrito, cosa de que no hayan dudas también a la hora de los contribuyentes de venir a solicitar un uso o hasta dónde es el alcance de cada uno de esos usos. Y bueno, contarles que, como les decía recién, esto de que los usos están permitidos o no, también hay algunos que están condicionados a distintos factores y se agregó el condicionante, el condicionante para construcción de locales comerciales obligatorio, que es el que rige para las plazas de estacionamiento que veíamos recién. Y contarles que se incorporaron la superficie mínima de lotes para toda la ciudad de Mendoza. Esto principalmente tiene que ver con una potestad municipal que tiene que regular dicha temática y que no estaba incluido dentro de los indicadores. Ustedes ahora van a contar con este nuevo Ujú. indicador. Para las zonas homogéneas de la ciudad, la superficie mínima del terreno es para todas las zonas de 200 metros cuadrados con un frente mínimo de 10. Y luego las zonas especiales, sí, ese es más variable y está detallado por zona, lo pueden ver en el Ujú. código. eh, Zonas especiales, que es más la zona del Piedemonte de la sí, ciudad. son, Y contarles que esto rige para loteos nuevos o para fraccionamientos, ujú, no para los existentes. claro. Y por último, este es el apartado de sustentabilidad que es en el E, es el único cambio que ha habido, digamos, dentro de lo que es el apartado E del Código Urbano y de Edificación, dado que tuvimos digamos, que se tomó la decisión de eliminar el FOT, tuvimos que efectuar ciertos cambios relacionados a este tema. Entonces, lo que ahora se va a hacer es relacionar la sustentabilidad con la evaluación de impacto ambiental, en donde
no sé si ustedes se acuerdan que existía una planilla con estrategias de sustentabilidad y con documentación respaldatoria que se pedía, digamos, para dar cumplimiento a cada una de estas estrategias. Eso sigue vigente, pero ahora va a estar relacionado a la evaluación de impacto. Entonces, dependiendo del grado de categorización de la obra, es el puntaje que se va a pedir. Son puntajes mínimos, son bastante, son alcanzables. Por ejemplo, tiene que ver con incluir el doble vidriado, que en muchos casos, bueno, cuando los proyectos son de envergadura ya hoy se incorpora. Entonces, bueno, cuando uno, digamos, tenga una superficie total a construir o de relevar que vaya desde los 2.500 metros cuadrados y los 5.000, va a haber, o sea, van a tener que alcanzar un puntaje de mayor a 22 metros, a 22 puntos, perdón, como mínimo. Y si es mayor a los 5.001 metros cuadrados, el puntaje deberá ser mayor a 30. Es este cambio. También, bueno, esto incluye que se elimina el apartado de los mínimos de sustentabilidad para los que lo tengan presente, y los estudios termoenergéticos por el momento no se van a estar solicitando. También es importante mencionar, que un poco lo dijimos al principio, pero por ahí hay muchas personas que se han conectado después, de que la parte del código de edificación se está trabajando, y el municipio ha hecho aportes y ha trabajado en conjunto con la provincia de Mendoza en el trabajo del código unificado. Entonces, bueno, también la sustentabilidad es uno de los apartados que se ha trabajado en ese código, también por eso nosotros un poco es solo mencionarles. Pero bueno, después estamos o sea, vamos a la expectativa de lo que salga de ese código. Exacto. Y bueno, y también a modo de reflexión, porque bueno, esto sería lo último, ya que varios se han conectado también con posterioridad a lo que indicamos inicialmente, queríamos reforzar esta idea de que ustedes, ahora les vamos a mostrar, el código ya está cargado en la página web del municipio, lo pueden bajar del Digesto, ahora les vamos a mostrar por dónde lo pueden ver, pero recuerden que la idea fue actualizar toda la norma de forma tal de que sea más sencilla la lectura, pero que los cambios han sido, digamos, principalmente relacionados al apartado urbano y que en el edilicio no han habido cambios, esperando esto que decía Ujú. Paula de que salga, digamos, de poder llevar adelante e implementar este nuevo código que va a ser entre todos los municipios. Ahí les dejamos, entendemos que ahora vamos a abrir el micrófono para algunas preguntas general. La propuesta nuestra un poco es si quieren que esta instancia de intercambio y de preguntas sea para preguntas generales, y si alguno tiene alguna consulta particular de su proyecto o de alguna cuestión más específica de cómo esto afectaría su proyecto, o esperamos, ahí les pasamos un mail o el teléfono fijo, y si no, bueno, obviamente los Esperamos en el esperamos en municipio. el quinto piso del Ujú. municipio. También aclarar que me parece importante que, como es la aplicación del código, todos los proyectos que ingresaron hasta ayer, Ujú. que iniciaron expediente y que iniciaron hasta ayer, rige el código anterior, y los proyectos que ingresan a partir de hoy ya se empiezan a regir con el código nuevo. Los proyectos anteriores que no tengan un acto administrativo específico, llámese la firma de los planos o que ya hayan comenzado la obra, pueden solicitar, o sea, son digamos, en los casos en los que los expedientes estén en revisión, pueden solicitar que se los revise con el nuevo código en caso de que lo quieran, pero lo tienen que solicitar. Por defecto va a seguir rigiendo el código anterior. Y lo último que les vamos a mostrar es, a ver si se ve, cómo acceder. Tenés que estar. Ok, Poner ahí. stop share. Ujú. Les vamos Y a pones, ajá. compartir. mm, Ay, no sé por qué no la puedo poner. Pones ahí. Mm, ujú, ujú. Les queremos mostrar acá, a ver si se ve, creo que todavía no se ve. Ahí.
ahí está. Ahí está. Ujú. Bueno, esta es la página web del municipio. Si uno ingresa, digamos, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, en el apartado aquí de obras privadas, eh, aparecen unos links de interés y aquí se encuentra la norma. Cuando uno ingresa a la normativa de obras privadas, puede ver que está ya cargado el Código Urbano y Edificación, entonces directamente te lleva, digamos, la Ujú. ordenanza 4234, si alguien la quiere buscar también desde el digesto. Y acá, bueno, hay otras ordenanzas que son recomendadas, que son de mucho uso, pero especialmente aquí pueden ver los anexos gráficos y las planillas en el caso en el que, bueno, no Ujú. se puedan ver muy bien en la ordenanza. Pero bueno, también nosotros ahora nos encontramos actualizando el mapa de zonificación y usos del suelo, que es una herramienta que la verdad que se utiliza muchísimo. Ya está incluido el nuevo, estamos terminando de hacerle algunos ajustes porque bueno, todo ha sido, hemos tenido que ir acomodándonos a los plazos, Pero, pero ya se pueden ir ujú. consultando Pero los usos y ujú, las sí, a partir actividades de y los hoy ya está indicadores. vigente con los nuevos indicadores y con los cambios realizados en esta ordenanza. Entonces, bueno, eso para que lo sepan, si tienen algún caso que quieran ver Ujú, cómo cambió o cuáles son las modificaciones, ya lo pueden ujú. ir viendo desde el mapa web. Bueno, em, vamos a dejar de compartir y bueno, creo que ya había una mano levantada. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a ir nombrando a las personas para que puedan hacer los comentarios. Yo vi una mano levantada, pero No la bajaron. la bajaron, parece. Hay varias consultas en el chat. Sí, Ajá, perfecto. no sé si las han Em, ido contestando. Bueno, ahí la grabación la vamos a subir, la vamos a compartir. Por ahí probablemente les indiquemos, digamos, vamos a tratar de que esté dentro de la página, ahí dentro del apartado de obras Ujú. privadas, donde les mostrábamos, vamos a tratar de que dejen un link para Ujú. acceder a la grabación Y si no, a través del colegio de arquitectos, pero de alguna también. manera vamos a Ujú, hacer llegar la grabación de la charla para sí. que les quede. Sí, cualquier cosa nos pueden mandar un mensaje ahí dentro del mail, al mail y nosotros se los hacemos llegar en el Ujú. caso en el que no la puedan ver. Em, Creo que Bueno. algunas de las preguntas las han ido respondiendo. Em, Ujú. Bueno, ahí veo que hablaron de, unos preguntaban si no se podía acceder al mapa web. Durante toda estuvo el mapa web estuvo como dado de baja de la página porque fue durante la actualización que se estuvo trabajando en la última semana. Por eso por ahí han tenido problemas para acceder, pero fue porque se había dado de baja para poder hacer las actualizaciones y que hoy, que es a partir de cuando se rige la ordenanza, esté completo y al día para poder salir. Bueno, creemos que no hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. o si hay alguna pregunta que no les hayan respondido en el chat, porque veo Ujú, que el equipo ha estado ujú, respondiendo con bastante dedicación. No veo ninguna mano levantada. De todos modos, quedamos a disposición y bueno, entendemos que es un proceso y que uno, bueno, que probablemente lo vayan a ir ujú, implementando dentro de sus proyectos y que, bueno, cualquier duda que pueda surgir, estamos a disposición ujú, para ayudarlos. ujú. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Ujú, Y bueno, la verdad que esperamos, entendemos lo que decía recién Mercedes, que van a haber dudas en el trayecto y vamos a estar haciendo. Nosotros ya están, todos los equipos municipales ya tienen, hemos estado durante todo este tiempo haciendo las capacitaciones internas para que todas las personas que los reciban en los mostradores estén al tanto y manejen lo que son las modificaciones. Así que bueno, en caso de necesitar alguna ayuda por teléfono, por correo o personalmente, los esperamos en el municipio. Y ahí para terminar, hay una pregunta que dice si hay compensación por superar la altura del basamento y como explicamos, no, para los basamentos no hay posibilidad de superar la altura, por lo tanto no va a haber compensación. Bueno, muchas gracias Y y les bueno, agradecemos. les agradecemos y bueno, y vamos a intentar de que esta charla quede grabada, como les decíamos, ahí dentro del portal que les mostramos Ujú. para que puedan acceder. Listo. Adiós.